Bien. ¿Ven la presentación? No, profesora, yo no lo veo. No, profesora. Esperen un ratito. Que les digo. Ahora sí, el internet está dando problemas, profesora, porque en la clase anterior también pasaba lo mismo. Pero ya la ves. Sí, ahora sí, profesora, ahora sí. Ok. Quité el video para no utilizar mucho ancho de banda. Bueno, me avisan si hay personas que estén esperando porque aquí no las... Bien, vamos a comenzar hoy nuestro verdadero trabajo en relación a la investigación. ¿Ok? Y vamos a comenzar explicándoles. ¿Todos me escuchan? Sí, profesora. Ok, vamos a comenzar explicando claramente algo que explicamos en la primera clase y que tiene que ver con el proceso de la investigación científica. Como ustedes ven, allí en esa lámina que ustedes tienen allí del proceso de investigación científica hay 4 momentos. El momento empírico, que es donde partimos de la realidad, comenzamos a mirar la realidad. ¿Okay? El momento teórico, que es ya cuando tenemos el tema de investigación, tenemos el problema de investigación, pero necesitamos ir a la teoría. Entonces, vamos al momento teórico. Luego, el momento metodológico, que es el momento del hacer, es cuando ya sabemos cómo vamos a hacer nuestra investigación. Y por último, el momento lógico final, ¿ok? Que ya son los resultados de nuestra investigación, las conclusiones, etc. Nosotros en esta materia vamos a ver 2 momentos fundamentales, que es el momento empírico y el momento teórico. También vamos a tocar el momento metodológico, pero bastante superficial, porque esos 2 momentos con más profundidad van a ser tratados en trabajo de grado 2. ¿Ok? Entonces vamos hoy a comenzar con el momento empírico. Vamos a comenzar con el momento empírico. Vamos a parar un momento aquí. ¿Hay personas que quieren entrar? ¿Ustedes la ven allí o no hay? Por ahora no veo ninguna, profesora. Bueno, entonces vamos a comenzar con el momento empírico de la investigación. Este es un momento muy importante porque es el momento en donde vamos a comenzar seleccionando el tema. ¿Okay? ¿Cómo hacemos la selección de nuestro tema? La selección de nuestro tema también depende de ciertos factores y de ciertos criterios. ¿Okay? Y no es producto del azar, sino que obedece a ciertas causas personales, a conocimientos previos, a inquietudes intelectuales y de la comunidad científica, etc. Es decir, que no es algo que se nos ocurre simplemente, sino que tiene que ver con lo que estamos estudiando, con nuestra área objeto de estudio. Es decir, tiene que ver con nuestra carrera, tiene que ver con las materias que de alguna u otra manera están ustedes o de una u otra manera han tocado en la carrera y que de esa forma ustedes quieren trabajar con esas inquietudes que han tenido allí, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes se den cuenta
que escoger el tema es, como quien dice, una de las cosas más importantes para que nuestra investigación sea válida y pueda llegar a un final feliz. Es decir, a veces nos empecinamos en temas que tenemos una idea de que nosotros nos interesa trabajar con X o W tema y no nos damos cuenta que muchas veces es un tema complicado, ¿ok? Es un tema en donde no hay suficiente teoría, es un tema muy práctico, es decir, que no es un tema que debe ser escogido para investigación. Entonces, hay motivaciones externas y motivaciones internas a través de las cuales ustedes escogen su tema de investigación. ¿Okay? Hay motivaciones externas que tienen que ver con inquietudes por dar respuesta a grandes temas o a interrogantes, ¿ok? Como cuál es el origen del universo, por poner un ejemplo, pero también problemas concretos que lo impulsan a encaminar sus esfuerzos hacia un determinado tema de estudio. Por ejemplo, cómo eliminar la pobreza, cómo curar ciertas enfermedades, cómo hacer buenos cultivos, etc. Es decir, hay motivaciones externas y hay motivaciones internas del investigador. Las motivaciones externas, más que todo, tienen que ver con el contexto, con lo que los rodea, con lo que está a su alrededor. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita es muy interesante cómo muchas personas están estudiando cosas relacionadas con el COVID. Por ejemplo, es el comportamiento cómo ha sido el comportamiento, cómo ha cambiado el comportamiento de ciertas empresas, cómo ha cambiado, por ejemplo, el mercadeo de ciertas empresas, producto de la pandemia, producto del estar en la casa, producto, etc. Entonces, esas son como temas que tienen más que todo motivaciones externas. Igual también todos los temas que tienen que ver con la medicina y están relacionados con la pandemia, ¿ok? Y de una u otra forma tiene que ver el contexto, ¿ok? Que te está como llevando a investigar ese tipo de cosas, pero también siempre existen motivaciones internas. Y esas motivaciones internas se tratan ya más que todo al saber acumulado en un campo determinado de conocimiento, una especie de lógica interior de la ciencia que lleva a extraer de lo ya conocido nuevas preguntas generalmente más complejas y sutiles. Es decir, que el conocimiento obtenido previamente sirve para formular nuevas preguntas y problemas de investigación que se desarrollan mejor cuando existe un conocimiento previo que los respalde. Por eso es que la mayoría de los investigadores casi siempre investigan en un tema, en un campo de estudio. Es decir, porque esa investigación anterior les da pie a otras nuevas investigaciones que ellos quieren seguir realizando en ese campo de estudio. Entonces, es como si el investigador se especializara en un área, en un objeto de estudio, y luego ese objeto de estudio que cada vez les es más conocido, entonces cada vez lo profundizan más y cada vez surgen nuevas interrogantes, porque el conocimiento nunca termina. ¿Ok? Entonces, vemos cómo la mayoría de los investigadores, entonces, tiene ciertas y determinadas como inquietudes o intereses, ¿ok? Por ciertos temas que tienen que ver específicamente con
la carrera que ellos cursan o con el área de investigación que ellos han tenido. También se le denomina líneas de investigación. Es decir, que hay muchos, no me escuchan. Hay personas que dicen que no me escuchan. Estoy oyendo aquí, viendo aquí en la... Yo sí la escucho. Ah, ok. Bien. Que la mayoría me escuche es lo importante, porque quizás algunos tienen problemas de internet y eso les dificulta escuchar. Bien. Yo sí la escucho, profe. Ok. Entonces seguimos en la selección del tema. También hay, como yo les dije, factores subjetivos y factores objetivos que tienen que ver también con el investigador. Por ejemplo, interés especial por un tema, la capacidad para desarrollar ese tema, el tiempo necesario para el tema escogido, es decir, el tiempo disponible, porque una de las cosas más importantes de obtener un buen tema y de que de una u otra manera podamos ser exitosos en nuestra tesis es que le prestemos atención al tiempo que tenemos para hacer esta investigación. Tenemos un tiempo que está determinado por 2 materias, trabajo de grado 1, trabajo de grado 2. Esos 2 trabajos de grado tienen una duración, que son 15 semanas. Entonces, ustedes tienen que planificar un tema que puedan desarrollar en ese tiempo. Por lo tanto, tienen que trabajar con temas que sean prácticos, pero que sean también temas que les guste, que les apasione, que tenga que ver con su carrera, pero que puedan efectivamente en este momento en que estamos viviendo esta pandemia y todas las situaciones que se están presentando, que podamos efectivamente hacer la investigación. Es decir, que podamos recoger los datos que necesitamos en nuestra investigación y que podamos entonces llevar a término este trabajo de grado. Entonces, eso tiene que ver también con el tiempo, con la capacidad, con el interés que tengan con el tema y también tiene que ver con factores objetivos como contrastar si el tema llena los requisitos exigidos para el desarrollo adecuado de un diseño de tesis, que sea de interés acá no tanto de la investigación, sino de la comunidad científica, de la universidad, de la institución. También tiene que ver con la utilidad del tema y que presente un nuevo enfoque o que sea original. Es decir, hay muchos temas de investigación. Si ustedes se meten, por ejemplo, en internet, ustedes pueden ver cómo hay muchas investigaciones referidas a muchos temas. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué investigo? ¿Qué investigar? ¿Ok? Eso tiene que ver con tu campo de estudio. Pero también, ¿qué busco? ¿Ok? Eso tiene que ver con los aspectos o las vertientes que tiene ese tema de investigación. ¿Qué es lo que qué es lo que me parece que puedo hacer eficientemente y que además de eso conozco el tema, puedo trabajarlo, sé que puedo hacerlo, etc. Entonces, hay muchos factores y criterios. Por ejemplo, es importante que las ideas sean novedosas y no vagas y que servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas. Es muy importante. Es muy importante que ustedes puedan resolver algún problema. ¿Ok? Esto tiene que ver también con un primer acercamiento a la realidad objetiva que habrá que investigarse desde la perspectiva cuantitativa o la realidad subjetiva desde la perspectiva cualitativa. También tiene que ver el interés y la actitud dinámica y reflexiva sobre los conocimientos de cada profesión. Ajá. ¿Qué es de interés? ¿Es de interés el tema?
existe información. Esta pregunta es muy importante. ¿Existe información sobre el mismo? ¿Quién tiene o en dónde se puede encontrar la información? ¿Es accesible la información? ¿Tengo a mano las personas que me van a brindar la información? ¿Qué resultados personales y generales traerá el desarrollo de esta investigación? Es decir, son todos estos elementos los que nos permiten seleccionar entonces un tema que podamos llevar a feliz término. Entonces, las ideas y temas generalmente deben traducirse en problemas más concretos de investigación, para lo cual se requiere una revisión bibliográfica sobre la idea. Deben reducirse en todos sus aspectos para hacerlos manejables y posibles en función de los recursos materiales y humanos escasos disponibles. Estos aspectos o elementos constituyen el punto real de inicio de todo proceso de investigación científica y constituyen lo que se conoce como formulación del objeto de estudio, que forma parte de lo que en el proceso de investigación científica se conoce en forma genérica dentro del momento empírico como el problema de investigación. Entonces, tengo un tema, pero entonces ese tema debo desarrollarlo a partir de un problema de investigación. Entonces, muchas veces tenemos el tema, o tenemos el área, o tenemos la línea, o nos parece que podemos trabajar en X cosa, por ponerles un ejemplo, en pobreza, ¿ok? O podemos trabajar en desempleo, o podemos trabajar en, por ponerles temas genéricos, pues, podemos trabajar en algún problema del área de la psicología, estrés laboral, ¿ok? Podemos utilizar cualquiera de esas temáticas que ya han sido tratados por otros, pero nosotros debemos desarrollar un problema. ¿Cuál es el problema? Entonces, el problema ya tiene una manera distinta de cómo yo debo formular el problema de investigación. ¿Por qué? Porque no es un problema cualquiera, es un problema de investigación. Es decir, estamos tratando de formular el problema de la investigación. Y para eso, el problema de investigación debe comenzar, ¿ok? La selección del tema debe concretarse y delimitarse para hacerlo más accesible y más fácil de abordar, así como para hacer explícitas las variables de estudio. El objeto de estudio en la investigación social es la acción de individuos reales que actúan en espacios geográficos y cronológicamente identificables. Aun cuando no existe un acuerdo entre los autores con respecto a los elementos que debe contener la formulación y delimitación del objeto de estudio, consideramos que el mismo debe contener 4 elementos fundamentales. El primer elemento que debe contener el ámbito espacial, el sujeto social, el objeto de estudio, obviamente, la acción social y la dimensión temporal. Esos 4 elementos deben estar desarrollados en su objeto de estudio. ¿Qué es el sujeto social? El sujeto social son las personas, las personas, instituciones o institución del Estado, es decir, sujetos, individuos, individuales o colectivos que realizan una acción específica. Esos sujetos, todos los sujetos sociales, tienen que ver con específicamente en dónde, cuál es mi población, que lo vamos a hablar más adelante en el marco metodológico,
el cual yo voy a desarrollar mi investigación. Por ejemplo, yo puedo decir que yo voy a desarrollar mi investigación en docentes de las universidades privadas de Panamá. Esos son personas que trabajan en ciertas instituciones, por lo tanto son mis sujetos sociales. ¿Okay? Parte de lo que es la formulación del problema debe incluir entonces el sujeto social. Para que esté claro, debe incluir la acción social, que son ejecutorías, tareas, gestiones, labores, ejercicios que ejecutan esos sujetos. Debe contener el ámbito espacial, ¿ok? Que es el espacio geográfico específico donde los sujetos realizan las acciones. Y debe tener también una dimensión temporal que tiene que ver con el tiempo específico en que las acciones son ejecutadas por los sujetos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar investigando toda la vida. Vamos a estar investigando en un espacio temporal. ¿Cuándo vamos a comenzar la investigación? La vamos a comenzar ahorita, el 19 de mayo del 2021. ¿Y cuándo la vamos a terminar? Bueno, la vamos a terminar cuando terminemos trabajo de grado 2. Allí se supone que yo debo terminar mi investigación. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo para mi investigación? Entonces, ustedes tienen 30 semanas, 15 semanas y 15 semanas. Entonces, yo allí calculo cuál es el tiempo en donde yo voy a realizar, el tiempo en donde yo voy a realizar la investigación. Ese es mi Profesora, periodo. disculpe que le interrumpa, creo que la compañera María está intentando ingresar a la clase. Bueno, aquí no me aparece. Yo estoy ingresando a todos los que van apareciendo. María está aquí adentro ya. María Ceballos. Hola, profe. María, ¿estás allí? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, vamos a seguir dando la clase para que después tengamos tiempo para que cada uno tome la palabra y me explique más o menos qué es lo que quiere hacer. Entonces, vamos a seguir aquí con lo que es la parte teórica que ustedes deben conocer para poder realizar, entonces, su formulación de su objeto de estudio. Algunas recomendaciones para formular el objeto de estudio. Es necesario tomar en consideración que el objeto de estudio es, en definitiva, producto de una construcción progresiva. Es decir, se va definiendo mejor en la medida en que la investigación avanza en sus aspectos teóricos y empíricos. Por eso les decía, la investigación es un proceso que se da en la mente de cada uno de nosotros. En la medida en que nosotros vamos avanzando en la investigación, que vamos leyendo, que vamos ya, como quien dice, definiendo con exactitud lo que queremos hacer, que vamos profundizando, en esa medida, nuestro objeto de estudio también va a estar cada vez más claro. Asimismo, el resultado de todo el proceso de reflexión que implica abordar problemas de la realidad para conocerlos científicamente y aportar soluciones, esto es generar teorías explicativas de los fenómenos estudiados. Es decir, que en la investigación, a medida que tú vas formulando tu objeto de estudio, entonces vas a ir también aportando soluciones a ese problema de investigación y vas a generar también teorías explicativas de los fenómenos que estás estudiando. En concreto, les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la psicología, sino que es un ejemplo de la parte gerencial. Dice, el clima organizacional en las empresas del sector metalmecánico del estado Zulia, Venezuela. Entonces, ¿cuál es mi variable objeto de estudio? El clima organizacional. Esa es la acción social. ¿Cuál es el sujeto social? El sujeto que va a ser
en donde yo voy a buscar los datos, en donde voy a tener mi población, van a ser entonces las empresas del sector metalmecánico. Mientras que el ámbito espacial, ¿ok? Va a ser el Estado Zulia, Venezuela. Que podemos cambiarlo y poner, por ejemplo, la motivación laboral en las empresas públicas de Ciudad de Panamá, Panamá. ¿Ok? Entonces, fíjense, eso es parte de la elaboración de su objeto de estudio. Ustedes pueden elaborar un objeto de estudio así de simple, con una sola variable, ¿ok? Pero también pueden elaborar objetos de estudio que tengan dos variables interrelacionadas. Por ejemplo, yo quiero relacionar el clima organizacional con el desempeño en los colaboradores. Entonces, ahí tengo dos cosas. Estoy relacionando el clima organizacional con el desempeño de los colaboradores. Entonces, tengo que decir que mi objeto de estudio es la relación entre el clima organizacional y la motivación del personal en las empresas del sector público de Ciudad de Panamá, Panamá. ¿Ok? Entonces, puedo trabajar, porque ustedes están en pregrado y van a hacer una tesis de pregrado. Ustedes pueden trabajar con una variable o pueden trabajar con dos variables. Yo generalmente les digo que trabajen con estudios correlacionales. ¿Por qué? Porque son muchísimo más interesantes. Pero aquel que no quiere ser correlacional y que quiere trabajar con una sola variable, perfecto, puede trabajar con una sola variable, con un solo objeto. Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. A mí me gustaría saber si en el problema de investigación, si en caso tal trabajamos con un tipo de población específica, adolescentes de 12 a 18 años, eso se va a especificar en el problema, en el planteamiento del problema, ¿no? Bueno, lo tienes que realmente identificar desde el título. Pero eso lo vamos a hablar ahorita. Ahorita les voy a dar la palabra. Vamos a terminar aquí, que lo que me quedan son 10 minutos para grabar. Entonces, el problema de investigación, vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. ¿Cómo se hace un planteamiento del problema? Para que una idea sea objeto de estudio, debe convertirse en un problema de investigación. En este sentido, el problema no es algo disfuncional, molesto o negativo, sino todo aquello que incite a ser conocido, pero teniendo en cuenta que su solución sea útil, una respuesta que resuelva algo práctico o teórico. Entonces, el planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándolo en un contexto que permita comprender su origen, relación, incógnitas por responder. Entonces, plantear el problema implica desarrollar, explicar o exponer con amplitud ese problema. ¿Ok? Esta es la primera parte de lo que es el capítulo 1 de su investigación y que tiene que ver con el momento empírico, que es el planteamiento del problema. Para Carlos Méndez, el planteamiento del problema tiene su base en la selección y delimitación, formulación del objeto de estudio y parte de la identificación y descripción de los síntomas que se observan y son relevantes en la situación, relacionándolos con las causas, variables independientes que lo producen. Síntomas y causas deben constituirse en la base para la formulación de variables de investigación y constituyen el diagnóstico de la situación estudiada. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Es decir, nosotros sabemos que hay un problema. Vamos a ponerles un ejemplo.
Nosotros tenemos un problema de delincuencia, ¿ok? Hay un exacerbado número de actos de delincuencia delictivo en la ciudad de Panamá. Es decir, ha crecido mucho la delincuencia, ¿ok? Pero nosotros no podemos solamente decir, este es el problema, que hay mucha delincuencia. No, tenemos que decir por qué decimos eso. Es decir, tenemos que tener datos para poder decir eso. Entonces decimos, el 59% de las personas han sido atracadas o han sido sometidas a algún tipo de violencia o se les ha quitado el celular, etc. Entonces ya yo ahí empiezo como a dar datos que están como sustentando ese problema que yo digo que existe. ¿Ok? Yo digo que existe ese problema, pero realmente debo sustentarlo con datos y datos que no voy a yo hacerlos por mí misma, sino que tengo que tener el dato real de alguna investigación que se hizo en ese tema y que yo lo puedo tener y traer de allá para acá. Y luego yo tengo que decir este incremento en la delincuencia en la ciudad de Panamá puede ser producto de, entonces ahí empiezo a definir causas, ¿ok? Causas que pueden ser, bueno, puede ser producto de la pandemia, puede ser producto de que hay una situación en donde hay personas que están desocupadas, puede ser producto de que no hay suficiente vigilancia policial, puede ser producto, entonces ahí empiezo a buscar causas que van como engrosando mi planteamiento del problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo en el fondo estoy haciendo un diagnóstico, estoy como diciendo, ok, hay una situación de delincuencia exacerbada y yo digo que esa delincuencia es producida por tales causas. También puedo dar un pronóstico. Un pronóstico significa que una vez planteado el diagnóstico, es posible que el investigador esté en capacidad de dar un pronóstico. De seguir así la situación, puede ser que dentro de 3, 2 o un mes haya muchísimos más actos delictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo voy como dando como una especie de pronóstico en relación a ese problema que yo estoy planteando. Entonces, es muy importante, ¿ok? Que nosotros trabajemos entonces fundamentalmente en la parte de lo que es el diagnóstico del problema. Primero en identificar el problema, porque muchas veces tenemos el área de investigación, pero no tenemos el problema, ¿ok? No, es que yo quiero trabajar el estrés, ajá, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿En dónde existe el estrés? ¿Y qué es el problema que está trayendo? Es decir, que está causando esa situación. Entonces, por eso les digo, muchas veces es importante que ustedes tengan temas que se correlacionen, no con una sola variable, sino con dos variables, para que ustedes puedan hacer un buen planteamiento del problema, ¿ok? Pero eso tiene que ver más con cada uno de ustedes. Entonces, vemos que en el problema, ¿no? Es muy importante la parte de el diagnóstico, como lo dice aquí esta lámina, es muy importante la parte del diagnóstico, del pronóstico y del control. Es decir, hay una observación, diagnóstico, pronóstico y control. Y que se constituye en un esquema de trabajo sobre el cual puede ubicarse mentalmente quien formula el problema. Y no debe escribirte estos títulos en el planteamiento, ya que estarán implícitos en la redacción. Es decir, ustedes no van a ponerse a decir el diagnóstico es este, el pronóstico, no, simplemente van hablando acerca del problema, cuáles son las causas del problema, cómo yo
veo el problema y ahí voy metiendo citas que van reforzando ese problema que yo estoy diciendo que existe. Entonces, luego, plantear el problema, entonces, significa enunciar. Un problema consiste en presentar, mostrar, exponer las características o rasgos del tema de interés. Es describir el estado actual de la situación problema. Es contar lo que está pasando en relación a una situación, persona, institución. Es narrar los hechos que caracterizan esa situación, mostrando las implicaciones que tiene y su solución. En síntesis, enunciar un problema es presentar una descripción general de la situación objeto de estudio. Plantear un problema no es más que afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Entonces, hay criterios. Deben expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad, porque entonces aquí ya caemos en otro elemento fundamental, que es con que termina el planteamiento del problema, y es la formulación del problema. La formulación del problema es su pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación es la formulación del problema. Un problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie de pronóstico sobre la situación problema. En lugar de hacerlo con afirmaciones, este pronóstico se plantea mediante la formulación de preguntas orientadas a dar respuestas de solución al problema. Entonces, la formulación del problema es la concreción del planteamiento del problema en una pregunta específica y en una pregunta general y en preguntas específicas. Yo generalmente les pido que hagan la formulación del problema en una pregunta, solo una pregunta general, porque veo que así es mucho más fácil para ustedes y no nos enredamos tanto con esto de la formulación del problema. Entonces, en la formulación del problema, ¿no? Es muy importante porque va a dar ustedes en sus conclusiones, van a